Un poquito acá. Bueno, Dios les bendiga a cada uno de ustedes en la mañana de hoy. Para mí es un honor poder servirles desde esta plataforma. Sé que hay visitas porque me llegaron unas tarjetitas por ahí, así que me presento oficialmente. Mi nombre es Nicole. Evidentemente soy la esposa del pastor. Y tengo el honor de comenzar, ser el primer mensaje de esta serie de mensajes que se llama Caminando en el Espíritu. Pero antes de continuar, a mí me gustaría resaltar que para mí es un honor poder servir junto a mi familia en este hermoso ministerio que Dios nos ha dado. Ya sea porque vieron a nuestro hijo tocando el pastor, ¿verdad?, de la iglesia. Y para mí es un honor. No hay mejor regalo que yo pueda tener en el Día de las Madres que saber que mi familia le sirve a Dios y que tenemos un espacio para ministrar juntos y ministrarles a ustedes. Quería compartírselo, porque no sé si les pasa, cuando nosotros oramos por nuestros hijos, nosotros pedimos sabiduría, guianza, entendimiento, pero a veces se me olvida lo que realmente me está haciendo más feliz, y es verlos aquí, en la casa de Dios, y sobre todo poder ministrar juntos. Así que, pues como les decía, caminando en el Espíritu. El pensamiento central de la serie es que si conocemos al Espíritu Santo personalmente, si no conocemos al Espíritu Santo personalmente, no podemos depender de Él. Y si no podemos depender de Él, no podremos sumergirnos plenamente en la misión de Jesús. Y a mí me gustaría que sepan que el tema de hoy va a tener muchos versos bíblicos. El que me conoce sabe que a mí me gusta traer muchos versos bíblicos. Y yo les sugiero que si usted no trae libreta para anotarlos y pueda repasarlos, use las notas de su celular, porque muy probablemente te vas a encontrar con muchas verdades que a lo mejor no habías considerado anteriormente. Así que tienen la libertad de tener su celular en la mano, si no tienes dónde escribir, con la condición que lo pongas en Airplane Mode para que nada te distraiga. ¿Amén? ¿Les parece un plan? Excelente. Así que, primero, los evangelios, lejos de presentar al Espíritu Santo como una entidad separada o secundaria, los revelan como una fuerza vital en la vida y ministerio de Jesús. Desde la concepción de Cristo, o sea, cómo entró María, su bautismo, desde sus tentaciones en el desierto, su ministerio público, y culminando con la muerte y resurrección, el Espíritu Santo se manifiesta con el poder divino que unge, guía y sostiene al Mesías en su misión redentora. Y este primer episodio daremos una mirada desde el punto de vista teológico del Espíritu Santo que servirá como base para el resto de la serie Caminando en el Espíritu. Y el título de este mensaje es Conociendo a nuestro ayudador. Acompáñenme, nos ponemos de pie una vez más. Vamos a hacer una breve oración y nos mantenemos de pie para escuchar la porción de la palabra que estaremos profundizando hoy. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, agradecidos estamos por quién eres, lo que has hecho y que eres capaz de hacer en cada uno de nosotros con este gran mensaje de amor. Ayúdanos a conocerte más. Todo esto te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Y la palabra de hoy estará en Juan 14, del 15 al 26. Y dice así: si me aman, obedezcan mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre, esto es hablando Jesús, y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Y me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda verdad. El Espíritu el mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen, porque ahora Él vive con ustedes y después vivirá en ustedes.
no los abandonaré como a huérfanos, vendré a ustedes. Dentro de poco el mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán. Amén. Dado que yo vivo, ustedes también vivirán. Cuando yo vuelva a la vida, ustedes sabrán que estoy en mi Padre y que ustedes están en mí y yo en ustedes. Los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. Y porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos. Y yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. Judas, no Iscariote, sino el otro discípulo con el mismo nombre, le dijo: Señor, ¿por qué te darás a conocer solo a nosotros y no al mundo en general? Jesús contestó: todos los que me aman harán lo que yo diga. Mi Padre los amará y vendremos para siempre con cada uno de ellos. El que no me ama, no me obedece. Y recuerden mis palabras, no son mías. Lo que les hablo proviene del Padre, quien me envió. Les digo estas cosas ahora, mientras todavía estoy con ustedes. Sin embargo, cuando el Padre envíe al abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, les enseñaré todo y les recordaré cada cosa que les he dicho. Pueden tomar asiento. En el corazón de la fe cristiana encontramos la revelación de Dios en la Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mientras que en la figura de Jesús, el Hijo encarnado ocupa un lugar central en los evangelios, la presencia y acción del Espíritu Santo se entreteje de forma sutil, pero a la vez profunda en toda la Sagrada Escritura. Y en este mensaje les propongo que exploremos a la persona del Espíritu Santo y podamos comprender cómo esa tercera persona de la Trinidad se relaciona íntimamente con la misión, tal como lo vimos en el video de los misioneros, y la identidad de cada uno de nosotros como hijos de Dios. Cuando le presentaba este estudio bíblico, o el estudio bíblico en la primera clase que tuvimos hace 2 semanas atrás, del Espíritu Santo en la Gran Comisión, algunos me dijeron que nunca habían visto al Espíritu Santo como una persona. Quizás antes de hoy, cuando piensas en el Espíritu Santo, te imaginas algo muy abstracto, algo místico, o lo identificas con un poder, o has escuchado algo de la palabra ruaj, que mucha gente les encanta, ¿verdad? Citar así, ruaj, dígalo conmigo. Pero que le jaspe la garganta. Ruaj, así. Que significa aliento de Dios. Pero, ¿qué o qué es el Espíritu Santo? ¿Qué o quién es el Espíritu Santo? Y quiero compartirles una definición del diccionario bíblico Holman. Quizás de primera intención les suene un poco de un concepto teológico demasiado elevado, pero quiero que presten atención a cómo se nos describe al Espíritu Santo y sus funciones al relacionarse con los creyentes. Dice la definición que es la misteriosa tercera persona de la Trinidad, a través de quien Dios actúa, revela su poder, da poder a los individuos y muestra su presencia. De esta definición se van a desprender o vamos a ir desarrollando las 5 herramientas para conocer y relacionarnos con el Espíritu Santo de una forma más personal. Y para los que están tomando nota, la primera herramienta es que el Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo es una persona divina. Y no estamos hablando de una influencia etérea, sino de alguien con quien podemos definitivamente relacionarnos personalmente. Y cuando Jesús habla del Espíritu Santo, me encanta porque lo hace usando pronombres. Decía: cuando venga el Consolador, Él les dará testimonio de mí. Él los guiará hacia toda verdad. Les contará, les dirá, entre muchas otras características y verbos que hacemos y que lo constituye una persona. Algo que la palabra también nos enseña del Espíritu Santo es que tiene inteligencia.
La Biblia nos muestra en 1 Corintios 2:10, nos dice, pero nosotros conocemos estas cosas porque Dios nos las reveló por medio de su Espíritu. Y su Espíritu investiga todo y nos muestra incluso los secretos más profundos de Dios. ¿Escuchaste lo que dice? Que Él investiga todo. Investigar significa examinar cuidadosamente, explorar con atención. No es una acción que es automática. Alguien lo provoca, sino que requiere un pensamiento que es intencional y deliberado. El Espíritu Santo conoce las profundidades del corazón de Dios como solo una persona puede tener y puede conocer a otra. Otra verdad acerca de la persona del Espíritu Santo es que la Biblia dice que también siente, tiene emociones. Si anotan Efesios 4:30, van a ver cómo Pablo habla del Espíritu como una persona que tiene esas emociones. Y él les dice a los efesios, no entristezcan al Espíritu de Dios, Santo de Dios, con la forma en que viven. Definitivamente una fuerza, un poder no puede entristecerse. Solo una persona puede experimentar dolor emocional. Nuestras acciones, palabras, actitudes pueden causar que el espíritu se entristezca, como también que tenga alegría. Él responde emocionalmente a nuestras vidas. Otra verdad acerca de la persona del Espíritu Santo es que tiene voluntad. Y lo podemos quizás ver como un ejemplo en 1 Corintios 12:11, cuando Pablo, hablando de los dones espirituales, presenta al Espíritu Santo como una persona y les dice, ese es el mismo y único Espíritu quien distribuye esos dones. Solo Él decide qué don cada uno debe tener. Y vemos al Espíritu Santo tomando la decisión de qué te va a regalar. Él hace la elección según su sabiduría. Y no es una fuerza que podamos manipular, sino una persona que actúa con un propósito divino. Y para el creyente, para cada uno de nosotros, es importante que conozcamos que el Espíritu Santo como persona, porque solo de esa forma vamos a saber cómo nos vamos a relacionar con Él, pero de forma práctica. Si el Espíritu Santo es una persona divina, pero actuamos como si Él fuera una influencia impersonal, estaríamos robándole el honor que tiene y el amor que le debemos. Y como resultado, nuestros pensamientos serían quizás de la siguiente persona, de la siguiente forma. Y a lo mejor tus pensamientos hoy o hasta hoy eran de esta forma. Le pregunto, ¿cómo puedo tener más del Espíritu Santo? En vez de, ¿cómo puede el Espíritu Santo tener más de mí? ¿Deseas poseer al Espíritu Santo o deseas que el Espíritu te posea a ti? ¿Resistes su influencia o estás dispuesto a seguirlo en obediencia y con gozo? ¿Deseas que el Espíritu Santo según tus propios planes? ¿O quieres depender de que Él te capacite a fin de que seas más semejante a Cristo y hagas lo que Él tiene en su mente sabia para ti? Relacionarte con el Espíritu Santo se hace con conocimiento de quién Él es, para saber cómo yo le hablo, cómo lo amo, cómo me presento, cómo lo escucho y cómo lo glorifico. Ahora bien, el Espíritu Santo no es cualquier persona tampoco, sino que es la misteriosa tercera persona de la Trinidad. Y esa es nuestra segunda herramienta, que el Espíritu Santo es Dios. Y ya hemos visto cómo el Espíritu Santo es una persona que también podemos decir es Dios mismo. O sea, estoy diciendo que esa persona que aprendimos que vive en los hijos de Dios es la misma que cambia toda nuestra forma de pensar. Y como dice Jesús en el capítulo 16 de Juan, en el verso 13, dice,
Espíritu de verdad. Él los guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Que ese mismo Dios, que es sabio y conoce todo, puede dirigirme en todo, pero si lo hago partícipe de esta relación, si lo hago partícipe en todo. Miremos cómo el salmista habla sobre la omnipresencia del Espíritu en el Salmo 139. El salmista dice, ¿a dónde podría ir para escapar de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subo al cielo, allí estás. Si desciendo al reino de los muertos, allí estás también. Piénsalo. No hay lugar donde te puedas esconder. No hay lugar donde Él no te vea. Cuando estás solo en tu cuarto de tu habitación, Él está allí. Cuando estás en medio de una multitud, Él te puede identificar. Él está allí. Y su presencia no tiene límites. Y una última característica que tiene, o sea, si hablamos del Espíritu Santo como Dios, pudiéramos estar mirando cada uno de los atributos de Dios. Pero me gustaría presentarle el último atributo que vemos la divinidad del Espíritu en su omnisciencia. ¿Y qué es omnisciencia? El conocer. ¿Qué es el conocer todo? Y podemos verla como ejemplo en 1 Corintios 2, del 10 al 12, que lo acabamos de leer, porque Pablo les explica, su Espíritu investiga todo y nos muestra incluso los secretos más profundos de Dios. Nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio Espíritu de Dios. El Espíritu Santo no solo conoce lo que nosotros conocemos, sino que conoce lo que ningún otro ser humano ha podido conocer. Los pensamientos más profundos del corazón de Dios. No tiene límites. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Y el Espíritu Santo merece adoración y el respeto del pueblo, de cada uno de nosotros. El pecado lo entristece. La vida santificada lo honra. Por lo tanto, nuestra forma de reconocerle que Dios, que el Espíritu es Dios, es viviendo una vida en obediencia y viviendo conscientes de que somos el templo y morada de Él. Hónralo con tu cuerpo, con tus actos, con tus pensamientos, porque esto no nos pertenece. Y mira cómo Pablo lo explica en la primera carta de Corintios, capítulo 6, el 19 y el 20. Dice, ¿no se dan cuenta? ¿No se dan cuenta que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Honrar a Dios con todo es cuando nos ven y cuando no nos ven. Si en un caso hipotético, no se escandalicen. Esto es un caso hipotético. Ustedes llegan a la iglesia y se encuentran que aquí en el templo, en el altar, hay personas cometiendo adulterio. Hay personas fornicando, hablando inmundicia, lascivia, haciendo ídolos, haciendo hechicería, herejías, asesinando, emborrachándose, haciendo orgías o cosas semejantes. Yo estoy segura que la mayoría de nosotros nos escandalizaríamos, ¿cierto o no? Nos escandalizaríamos porque encontramos que este lugar es un lugar sagrado. Un lugar donde debemos actuar con reverencia porque estamos en la casa de Dios. Ahora Pablo habla de nuestro cuerpo como templo del Espíritu Santo. Un lugar sagrado donde habita el Espíritu Santo. Por lo tanto, Dios habita en él. Escucha lo siguiente.
Quienes caminan en el Espíritu no necesitan llegar a un lugar sagrado para actuar con reverencia, porque saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Amén. Le damos honor a quien honor merece. Con nuestras palabras, actos, reuniones familiares y de amigos, en la iglesia, cuando cantamos, oramos, invocamos su nombre y le alabamos. Le damos honor a Dios. La primera herramienta era que el Espíritu Santo es una persona. La segunda, que el Espíritu Santo es Dios. Y la tercera herramienta es que el Espíritu Santo nos revela su voluntad, la voluntad de Dios. Volviendo al libro de Juan, al capítulo 14, ¿qué estaba pasando allí? Porque empezamos a leer lo que Jesús dijo, pero ¿qué estaba pasando? Jesús había anunciado la traición de Judas. Le había dicho a Pedro que lo iba a negar 3 veces. Jesús le lavó los pies a los discípulos, les anticipa su muerte, su resurrección y les advierte sobre la venida del Espíritu Santo. La venida de esa persona que ellos, aunque Jesús le decía, ustedes lo conocen, yo creo que no necesariamente ellos estaban entendiendo qué era lo que Jesús le estaba diciendo. Y ahora nos encontramos con Jesús trayendo consuelo, porque ellos están tristes por esa partida, que una partida que era inminente. Venía a como de lugar. Él trae consuelo y esperanza de que la historia no iba a acabar, sino que lo próximo que venía se veía mejor. En los versos 16 y 17, Jesús les decía, y yo le pediré al Padre, y Él les dará a otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda verdad. Una vez más, vemos a Dios cumpliendo sus promesas y presentando su voluntad para nuestras vidas, dejándoles saber que no están solos, porque la presencia de Él mismo estaría con ellos, como hasta ahora, sino que estaría en ellos. Las 2 diferencias. En la primera vez vemos, esta es la primera vez donde vemos a Jesús, que es nuestro ayudador, y lo que en griego le puse ahí, no sé si lo pusieron en la presentación, pero tú sabes, de vez en cuando hay que tirar la palabra de domingo. En griego, en la Biblia, habla de que Él es el Paracleto. Eso que está ahí está escrito en griego. Que significa abogado, consolador, ayudador. Y Jesús, quien era el ayudador y abogado, es quien afirma que el Espíritu Santo sería la misma clase de Paracleto que Él es. Y la mejor parte de esta noticia es que este ayudador estará de forma residente y permanente y que habitará en ellos, dice Jesús. Créanme que esto es nuevo. Esto no se había visto antes. La obra del Espíritu Santo en los seguidores de Jesús no será como en el Antiguo Testamento, que actuaba de forma temporera. Esta es su voluntad para nosotros, que reaccionemos y que vivamos con el ayudador. Escucha cómo sigue esta voluntad en el verso 17 nuevamente. Dice Jesús, me refiero al Espíritu Santo, quien guía toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce, pero ustedes sí lo reconocen porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. Miren estas 2 formas y cómo se diferencian. Él vive con ustedes y Él vive en ustedes. Es una forma maravillosa de decirle, yo estoy con ustedes, Dios, y estaré en ustedes, Dios también. Algo definitivamente estaba por ocurrir y esto nunca había pasado antes. Y como lo escribió un teólogo que he tenido la oportunidad de leer, Cornelis Benema, en su libro Giving of the Spirit of John Gospel, A New Proposal, él dice, no es hasta el día de Pentecostés en que la fe y la realidad cristiana se concretan, se hacen real, se hacen viva. Vemos ahora que más adelante en el capítulo 16, la misma conversación de Jesús, ya ellos los estaban viendo aún
más triste. Definitivamente no me digan que ellos no estaban entendiendo, porque si en el capítulo 14 les estaba diciendo, no se preocupen, yo vendré y moraré con ustedes y le dejaré al Espíritu Santo que harán esto y lo otro, poner 2 capítulos después, un poquito más adelante en la conversación, los sigue viendo tristes y le tiene que reforzar lo que ya les estaba enseñando. Y dicen los versos del 17 al 15, en realidad, créanme, le está diciendo, es mejor para ustedes que me vaya, porque si no me fuera, el abogado defensor no vendría. En cambio, si me voy, entonces se los enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. El pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. La justicia está disponible porque voy al Padre y ustedes no me verán, pero el juicio vendrá porque quien gobierna a este mundo ya ha sido juzgado. Y damos gloria a Dios por eso. Gloria a Dios. Me queda aún mucho más que quisiera decirles, les dice Jesús, pero en este momento no pueden soportarlo. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Él no hablará por su cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Me glorificará porque les contará todo lo que reciba de mí, todo lo que pertenece al Padre es mío. Por eso dije, el Espíritu les dirá todo lo que reciban de mí. ¿No les encanta? Por lo menos a mí esto me apasiona. Ver la dinámica de Dios Padre, trayendo un mensaje, a la Jesús recibiendo, al Espíritu Santo obrando, pero reconociendo que quien se lo da es el Padre, pero que a la misma vez es Él. Yo me enamoro. Jesús está revelando su voluntad con tanto amor y cuidado, tratando de darles las buenas noticias, pero aún sus discípulos nada que ver. Ellos no entendían. Y a veces creo que a nosotros nos pasan cosas parecidas. Las tristezas, las circunstancias de la vida son más reales para nosotros que las promesas que Dios nos da. Y vivimos ignorando la voluntad de Dios, aún sabiendo que el Espíritu Santo te guía hacia esa verdad. Nos revela la voluntad del Padre y nos prepara para el futuro. Lo dice Jesús, no lo dice Nicole en este mensaje, lo dice Jesús y nos separa como hijos. Oye, y no lo digo para juzgarlos a ustedes, ni a ellos, los discípulos. Lo digo porque yo he estado ahí. En muchas ocasiones me he sentido perdida, confusa, por causa de los estreses de la vida. Y el que me conoce sabe que en mi trabajo y en la iglesia tengo mucho para regalar. Si quieren confianza, acérquenme, les puedo dar un poquito. Pero es que tengo mucho que planificar. Y he tenido que practicar o aprender a practicar la presencia de Dios cada mañana. De otra forma, yo estaría perdida. Igual que como se sentían perdidos los discípulos. Igual que en muchas ocasiones, muy probablemente tú te has sentido confusa, perdida, que no entiendes la voluntad de Dios. Ya saben cuál es mi lucha y cuál es mi debilidad. Y mi oración no puede ser una oración silenciosa. Tiene que ser una oración de labios, que yo pueda expresarlo. Es mi forma de creer y de vivir. No lo puedo hacer en silencio. Mi oración es de labios, en un espacio de gratitud y en un espacio de adoración. Así me presento y espero que Dios mismo me guíe en su voluntad para mi vida en ese día. Porque yo sé que hay una voluntad para cada uno de ustedes en el reino de los cielos. Pero Dios quiere que tú te presentes a Él todos los días para que entiendas su voluntad para ti hoy. Me monto en la guagua y digo, llévame con bien. Mi trabajo requiere, como les dije, muchas decisiones, mucha planificación de forma diaria
Y cada vez que lo recuerdo, ayúdame a tomar esta decisión. Y es teniéndole presente y consciente de que no solo me acompaña, sino que me ayuda todo el día porque Él está en mí. No lo tengo que hacer que me mire porque yo lo sé que Él vive en mí. Yo también me enfrento a tentaciones y estas se hacen más evidentes cuando estoy distraída y no hago relevante su presencia en mi día, porque pierdo de vista su voluntad. ¿Estoy hablando sola o estamos en la misma página? Cuanto mejor conozcamos y hablemos con una persona, más nos vamos a familiarizar con sus deseos. Y conocer la voluntad de Dios es a veces difícil porque requiere paciencia y tiempo. Y es natural. ¿Cuántos hemos dicho, Señor, acaba y dime qué es lo que tengo que saber? Porque nos desesperamos. Pero eso es natural, querer conocer eso. Pero lamentablemente no es normal que Dios obre de esa forma. No es normal. Si te ocurre, quiero que sepas que eso es un milagro. Eso es un milagro. Él nos revela un paso a la vez. Cada movimiento es un paso de fe. Y esto nos permitirá continuar confiando en su poder. Y esto me lleva a la cuarta herramienta. ¿Cuáles eran las primeras? Persona. La segunda, el Espíritu Santo es Dios. La tercera, se revela en su voluntad. Y la cuarta herramienta, el Espíritu Santo, es poder de Dios en nosotros. Y me parece, me contestan si no es, que la narrativa que prevalece cuando hablamos o cuando ustedes escuchan acerca del poder del Espíritu Santo es más dirigida a su manifestación y a los milagros. Y no desmiento que este tipo de poder solo es a través del Espíritu Santo. Pero en muchas iglesias, en el internet, en las redes sociales, cuando leemos blogs o escuchamos podcasts, muchas veces se expresan sobre la manifestación y cómo usar el poder de Dios para ser felices, para tener éxito, para hacer milagros y para obtener lo que necesitamos. Mire, y hay un paréntesis, una vez yo escuché una locura era una certificación, era un adiestramiento para enseñarte a sanar a la gente. Y yo, wow. La verdad es que uno escucha una de cosas. Pero necesito que entiendas lo siguiente. La palabra no se limita. Él lo puede hacer. Pero la palabra no se limita para este propósito, sino que enfatiza en que es para guiarnos a la verdad, para convencernos de pecado y para glorificar su nombre, como Jesús mismo se lo explicó a los discípulos con el fin de tener una vida plena. ¿Cómo tú me explicas que gente en extrema pobreza, cristianos que tienen una formación espiritual sólida, vivan felices? No están pendientes al éxito, no están pendientes a lo que otros dirán, sino que han entendido lo que es vivir la vida plena en Dios. No para nada satisfacer, no para satisfacer nada de lo que este mundo nos ofrece. Y el mayor acto de poder que vivimos, cada uno de nosotros, es que el pecado no tiene control de nuestras vidas. Y Pablo lo explica en Romanos 8 de la siguiente manera. Estoy leyendo los versos 1 y 2 y después leo del 5 al 8 y dice, por lo tanto, Romanos 8, apúntalo, muy importante que lo recuerden. Ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu Santo que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. 5 al 8. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente te llevará a la muerte.
Pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a vida y a paz. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Por eso, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Escuchen cómo describe Charles Wesley el dominio del pecado y su experiencia con la libertad. Él escribió, mi espíritu permaneció prisionero por mucho tiempo, atado firmemente al pecado y a la noche de la naturaleza. Sin embargo, tu ojo infundió un rayo vivificante y desperté, y la mazmorra ardía de luz. Mis cadenas oyeron, mi corazón quedó libre, se levantó, salió y le siguió. Gloria a Dios por la vida de él, que entendió lo que fue la luz, que la vivió y que luego de eso tuvo el ímpetu, el deseo de seguirle. El pecado lo tenía preso, pero llegó la luz que le dio la vida y lo hizo despertar y le dio libertad. Y luego salió y le siguió. Y entonces Pablo nos está enseñando que ese poder del Espíritu, quien nos liberta de la naturaleza pecaminosa, es quien nos trae a la vida. La única manera de evitar conformarnos a una humanidad caída es recibir la mente de Cristo y no permitir que esa naturaleza pecaminosa te controle. Entonces nuestros corazones podrán experimentar lo que es la santificación, la renovación de nuestra alma restaurada. Y los pastores, los que son miembros de la iglesia que llevan más de 2 años con nosotros, saben que han estado de forma consistente hablándonos de la formación espiritual. Exactamente por esto que Pablo les estaba diciendo, porque es en la formación espiritual, es el proceso mediante el cual el espíritu o la voluntad humana adquiere una forma y un carácter. Para ser seguidor de Cristo, la formación espiritual se refiere a ese proceso que impulsa o que es impulsado por el espíritu de formar tu mundo interior y del ser humano de tal manera que se asemeje al interior de Cristo, como hizo Wesley. Decidió seguirlo. Y yo te tengo una buena noticia, más de las que ya te he mencionado hoy. Querido, amado, creyente, gana la batalla en contra del pecado, porque tienes todo lo que necesitas. El Espíritu Santo para guiarte y la comunidad para participar en el ministerio de los unos por los otros. Aprendemos juntos, nos llamamos la atención cuando estamos mal o vamos por mal rumbo y no se ofenda cuando alguien le llama la atención o alguien le dice, creo que deberías considerar esto, porque tu vida va por mal camino. Es porque sabemos que si somos seguidores de Cristo, debemos velarnos y cuidarnos el alma los unos a los otros. Aprendemos juntos, nos llamamos la atención, compartimos nuestras vidas, pero necesitas seguirle y buscarlo de forma intencional. Y es en ese proceso donde nos encontraremos en la transformación espiritual. La vida cristiana no se queda o no debe quedarse en aceptarle a Jesús como Salvador. Y esto que les voy a decir quizás suena un poquito así. Es un quote de Dallas Willard, que él explica esto de la siguiente manera. Les prometo que después se los explico en arroz de habichuela. Dice, el ser humano se transforma a la semejanza de Cristo bajo la dirección de la voluntad regenerada que actúa con la constante insinuación de la gracia divina en diversas formas, lo que hace el Espíritu Santo. Y dicha transformación no es el resultado del mero esfuerzo humano y no puede lograrse ejerciendo presión únicamente sobre la voluntad.
En otras palabras, no vas a poder hacerlo en tus fuerzas. No lo vas a poder hacer en tus fuerzas. Necesitas la combinación del Espíritu Santo y de tu deseo de hacerlo y de ser parte y de formarte. Esto puede ser resumido así. Nuestras tentaciones y luchas con el pecado es donde debemos buscar el poder del Espíritu Santo para vencer. Por lo general, buscamos excusas, los ignoramos y nos alejamos. ¿Te ha pasado eso? Es que hoy como que no tengo tantas ganas de ir a la iglesia. Y es que tienes algo aquí detrás, como una culpa que no te deja. Y sabes que si vas a la iglesia, pues algo va a pasar y no te quieres sentir mal. Sin embargo, los versos que acabamos de leer nos enseñan que si le permitimos al Espíritu que nos controle y nos comprometemos en obedecerle y tenerle presente en nuestras vidas, daremos comienzo a una verdadera formación espiritual profunda. Es cuando podremos decir que el poder del Espíritu Santo, que con el poder del Espíritu Santo somos verdaderamente sus testigos. El cristiano nominal o el cristiano que consume, o como le llama Pablo, los cristianos carnales, son personas que participan regularmente de las funciones de la iglesia sin involucrarse nunca en un discipulado de Jesús. Son aquellas que la mayoría del mundo conoce. Quizás se han bautizado y su familia asiste y vienen con ellos y los acompañan, pero lamento decirte que es por su causa que la iglesia da mal testimonio de Jesús y lo que ha llevado muchas veces al mundo a no creer. El cristiano que no se deja guiar, que decide no recibir corrección y que vive vengativo, que aparenta luz en el mundo, pero vive oscuridad en la casa, golpea, ataca, miente, engaña a todos en la congregación, pero actúa el resto de la semana como si Dios no existiera. Es muy probable que Dios no esté en su vida. Yo no lo sé. Porque también puede ser que hayan entristecido tanto al Espíritu que su obra y guianza no le afecten en lo más mínimo. Esto, mis hermanos, es una vida bien triste. Porque no se toman el tiempo de buscarlo, de encontrarse con Él, escucharlo, permitirle que haga lo que Él solo sabe hacer. Viven sin su verdad, sin su dirección, en pecado, sin la manifestación de su poder, viven sin Dios. Y es triste decir, pero entre nosotros hay personas así. Y desde que fuimos llamados por Dios, también fuimos llamados a ser sus testigos. Jesús les dijo en Hechos 1:8, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, Samaria, hasta los lugares más lejanos de la tierra, y recibirán poder. Amo como la declaración de fe de la Alianza Cristiana y Misionera dice: es la voluntad de Dios que cada creyente sea lleno del Espíritu Santo y sea enteramente santificado, que sea separado del pecado y del mundo y completamente dedicado a la voluntad de Dios, recibiendo así poder para la vida santa. Recibiendo así poder para la vida santa y el servicio eficaz. Esto es tanto una crisis como una experiencia progresiva realizada en la vida del creyente subsecuente a la conversión. En otras palabras, luego de que aceptas a Jesús como tu Salvador y Señor. Y podemos
podemos llegar a la conclusión que una vida transformada sirve de testimonio evidente a todas las personas. Que tiene que haber una crisis, una turbulencia dentro de ti, en algún momento que te haya hecho chocar con esta verdad, que te impulse a dejar ese ser nominal o ser carnal y te mueva a ser un verdadero testigo. Cuando caminamos en el Espíritu, dependemos del poder del Espíritu Santo para ser testigos y de esa forma es que damos gloria a Dios. Es así donde damos gloria a Dios. Y todo esto lo logramos mientras pasamos tiempo en oración para que podamos dejar que nuestra luz brille de tal manera que otros reconozcan el poder de Dios en nosotros. El buen testigo cristiano vivirá su vida irreprochablemente en el poder del Espíritu Santo, cuyos frutos exhibimos cuando pertenecemos en Cristo. No te desanimes. Si te sentiste quizás siendo algún cristiano nominal, estás vivo y tienes la oportunidad de decidir algo distinto, de vivir de forma distinta, de satisfacer todas tus necesidades en Jesús y en el poder del Espíritu Santo. Porque la quinta herramienta es el Espíritu Santo, es Dios viviendo en nosotros. Dios viviendo en nosotros. Lo más asombroso es que esta persona divina, solicitada por Jesús y enviada por el Padre, desea tener una relación íntima con cada uno de nosotros. El Espíritu Santo habla y lo hace de forma directa. Y amo esta oración cortita que hay en Hechos 8:29 con la experiencia de Felipe. Porque mira cómo él le habla. Oye, ve a ese carro y quédate cerca. No fue una intuición, no fue yo siento, a mí me parece. Fue una instrucción. No es un sentimiento inconcluso, sino una comunicación clara y personal. El Espíritu Santo sigue hablando hoy a quienes tienen oídos para oír. Él tiene voz. El Espíritu Santo nos considera su familia. Pablo les explica a los romanos en el capítulo 8, 16, verso 16, diciéndole, pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Como un familiar confirma nuestra identidad, el Espíritu Santo asegura personalmente que perteneces a la familia de Dios. Y aún más íntimo. Vamos como que de grande, chichichi, y aquí lo más íntimo. Es que el Espíritu Santo vive en ti. Jesús se los advierte a ellos. El que viene viviría en ustedes. Y Pablo lo confirma en 1 Corintios 3:16. Cuando le hace la pregunta a los corintios, les dice, ¿no se dan cuenta que todos ustedes juntos son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Pablo se lo hacía a los corintios, yo te lo hago a ti, Teópolis. La pregunta, ¿no te das cuenta que todos ustedes juntos son el templo del Espíritu de Dios que vive en ustedes? Lo que experimentamos como individuo y como iglesia no es una visita ocasional. Yo vengo a la iglesia para sentir esto. Yo vengo a la iglesia para que Dios me hable. Que no está mal, que bueno que estás llegando. Sigue llegando. Vamos por buen camino. Pero lo que el Espíritu Santo quiere contigo es que entiendas que Él permanece permanentemente. Que el Dios del universo ha elegido hacer de tu cuerpo, de tu vida, un hogar. Y debo admitir que no siempre estuve consciente de la presencia permanente del Espíritu Santo en mi vida. De hecho, creo que muchos de nosotros somos introducidos a la persona del Espíritu Santo a través de manifestaciones que el Espíritu hace en trabajos y así. Y poco a poco nos adentramos a la realidad de que el Espíritu Santo es una persona real. Y si no lo sabía, qué bueno que estás aquí hoy. Es una persona real que obra de maneras sobrenaturales y al mismo tiempo de formas tangibles.
Sin embargo, si deseamos caminar verdaderamente en el Espíritu, debemos hacer una transición de proximidad a presencia. Porque no está acompañándote, es que Él está viviendo. Y no está mal si es lo que estás entendiendo, porque a veces no usamos las palabras correctas. Pero necesitamos entender que no es que Él está cerca, es que Él vive en algún momento de la vida de un discípulo, o como le llamamos en Teópolis, aprendices de Jesús. Debe ocurrir la transición de conformarse con estar cerca de la obra redentora del Espíritu para convertirse en el lugar donde el Espíritu manifiesta su presencia a través de esa transformación. Y para esto debemos comenzar a orar, pidiéndole al Espíritu Santo que se manifieste en nuestras vidas y transforme nuestro mundo interior. Quiero parecerme a Cristo. Quiero hacer las cosas como tú. Permíteme tener los pensamientos que tú tienes. En resumen, cada vez que oras a Dios, estás orando al Espíritu a través del Espíritu. Déjame repetirlo otra vez. Y les voy a dar el texto bíblico por si acaso no me están entendiendo. Cada vez que oras a Dios, estás orando al Espíritu Santo a través del Espíritu Santo. Y Pablo lo explica en Romanos de la siguiente forma. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda con nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Él es maravilloso. Él es maravilloso y por eso le adoro, porque tiene tanta misericordia con nosotros, que aunque nosotros no sepamos qué es lo que queremos, Él sabe lo que tengo en lo más profundo del alma y también sabe los pensamientos de Jesús, de Dios. Así que mis palabras se van moviendo a la misma intención de Dios. Hermanos, cuando entendemos que el Espíritu Santo es una persona divina que busca relacionarse con nosotros, ayudarnos, todo cambia. Y no se trata de acceder a un poder ni a esperar una manifestación, sino de cultivar una amistad santa. Porque es importante que comprendamos que el Espíritu Santo es Dios, Dios mismo moviéndose en nosotros, porque no buscamos manipular una fuerza, sino conocer a alguien que nos conoce perfectamente y desea ayudarnos y estar presente en cada aspecto de nuestras vidas. Y para cultivar esta relación con el Espíritu Santo es fundamental que desarrollemos hábitos espirituales que nos permitan ser receptivos a su guía, presencia y obra. Me gustaría que presten atención al pensamiento central de este mensaje, y es que el Espíritu Santo no es un poder divino impersonal que podemos manipular, sino una persona divina con quien podemos relacionarnos. Nuestra respuesta en el día de hoy. Y el pastor nos dio una oportunidad al principio de poder escuchar y poder responder ante la necesidad de su dependencia. Y yo quisiera que mientras el grupo de adoración canta la siguiente canción, nuestra respuesta o tú respondas a alguna de estas 5 herramientas. Lo hablo en primera persona y si te identificas en alguna de ellas, ponte de pie. Quiero buscar una relación íntima y personal con el Espíritu Santo. Debo vivir en reverencia, entendiendo que nuestros cuerpos son el templo del Espíritu Santo, que es Dios mismo. Debo buscar la dirección del Espíritu Santo para conocer su voluntad y depender del poder del Espíritu Santo para vencer al pecado y ser un buen testigo
y fiel. Y si aún no tienes la oportunidad o la práctica o el hábito de hacer de tu vida una vida de oración, ponte de pie. Quiero orar, bendecirlos. Pero como les dije en el momento al principio, hay algo más que debemos hacer. Pero la buena noticia es que tenemos al Espíritu Santo, quien nos da esa guía, que es quien nos enseña, quien nos consuela. Pero también es el que tiene el poder para moverte hacia esa dirección.